días, amigos tiradores, ¿cómo están? Como digo siempre, es un gusto encontrarnos nuevamente en este nuevo video de la serie Bullseye para tiro deportivo de precisión. En este video lo que quiero conversar con ustedes, lo que quiero compartir con ustedes, es un tema que a mí siempre me ha preocupado y muy particularmente últimamente. Y se refiere a la forma correcta en que podemos evaluar, ¿no es cierto?, los grupos que nosotros hacemos en nuestras prácticas, digamos, para evaluar alguna recarga, ¿no es cierto?, o simplemente para determinar la performance de nuestro sistema de arma-cartucho. Este es un tema muy controversial, pero de todos modos, si uno bucea un poco en la literatura, en el conocimiento existente sobre el tema, bueno, se pueden sacar algunas conclusiones que creo son muy importantes y creo que vale la pena compartir con ustedes. De modo que en lo que sigue, lo que yo voy a hacer es reproducir la opinión de diversos expertos. Como son varios los expertos, los autores involucrados, yo por razones de simplificación y de no atosigarlos a ustedes, ¿no es cierto? No los voy a mencionar, no voy a decir qué pensamiento corresponde a qué experto, ¿no es cierto? Así que les pido disculpas a ellos por no mencionarlos, ¿no es cierto? Pero digamos, en beneficio de hacer este video un poco más llevadero, lo voy a hacer de esta manera. Comencemos diciendo que una pregunta común que hacemos los tiradores sobre la medición de grupos es, ¿tengo que disparar grupos de 3 disparos o de 5 disparos o quizás más? ¿Es necesario disparar grupos de 10 tiros? En realidad no hay una respuesta fácil a esta pregunta, pero podemos decir en general, y esto es bastante obvio, que cuanto más tiros se disparen, más decisiva y precisa va a ser la evaluación de la precisión de nuestro sistema arma-cartucho. Si solo estamos tratando de ver cuál es el tamaño promedio del grupo de 3 disparos de nuestro fusil, entonces, bueno, solo dispararemos a algunos grupos de 3 disparos y esto nos va a permitir tener la respuesta. Pero si estamos tratando de decidir, ¿no es cierto?, si hay una diferencia de precisión entre la munición cargada, digamos, con el fulminante A y con el fulminante B, entonces, obviamente, unos grupos de 3 disparos probablemente no van a darnos la respuesta. Así que depende en gran medida de qué pregunta estemos tratando de responder cuando consideramos cuántos disparos son necesarios. De hecho, estas preguntas básicamente son las siguientes. ¿Cuántos impactos por grupo necesito? ¿La dispersión extrema es la mejor manera de medir mis grupos? ¿Debo excluir los voladores, o sea, lo que llamamos flyers? ¿Cuál es la forma más efectiva y precisa de comparar grupos, por ejemplo, entre dos cargas? Y finalmente, ¿hay algún consejo práctico o atajo que pueda ayudar en esto? Bien, antes de sumergirnos en los detalles, es conveniente aclarar dos términos importantes relacionados con este tema. Observemos que muchos tiradores usan, incluso uno mismo, ¿no es cierto?, usa los términos precisión y exactitud indistintamente. Sin embargo, hay una diferencia importante, tanto en el tiro como en estadística. Tengamos en cuenta que aquí usamos el significado estadístico específico de estos términos, aunque en el uso habitual, en el uso coloquial, a menudo se intercambian de manera descuidada. Es así. De este modo, la exactitud se refiere a qué tan bien centrados están los grupos de tiro en un objetivo. Y esto es esencialmente un problema de puntería en un sistema de tiro. La precisión, por el contrario, describe la dispersión de disparos individuales sobre el punto central de un grupo de disparos. Esta imagen nos va a permitir entender bien el concepto. Tenemos 4 blancos. En el primero, lo que tenemos es muy buena precisión, sea un grupo muy chiquito,
pero pésima exactitud, ya que estamos lejos del centro del blanco. El segundo, en cambio, tiene una buena exactitud, ¿no es cierto? Porque si bien los grupos no están demasiado compactos, están todos centrados alrededor del centro del blanco. El tercer blanco, obviamente, carece de precisión y carece de exactitud. Y el último, en cambio, posee las dos propiedades, exactitud y precisión. Todos sabemos muy bien que la forma más común de tratar de cuantificar la precisión o la dispersión de un sistema arma-cartucho, por ejemplo, en una competencia, es medir la dispersión extrema, es decir, la distancia de centro a centro entre los dos disparos que están más alejados, como bien lo sabemos. Este parámetro es lo que se llama dispersión extrema, en inglés extreme spread, y se suele identificar en la literatura con las siglas ES. Lo que tiene como ventaja, digamos, la medición de la dispersión extrema es que es fácil de medir a mano y es una estadística útil, indudablemente muy práctica, sobre todo, por ejemplo, cuando hay que hacer evaluaciones en los torneos. Sin embargo, como cualquier otra estadística descriptiva, estamos simplificando en múltiples puntos de datos en un solo número, porque efectivamente, como estamos tomando la distancia entre los dos disparos, entre los dos impactos más extremos, estamos ignorando todo lo que pasa con los otros impactos, con los impactos interiores. Por lo que estamos perdiendo cierto nivel de detalle con este parámetro. Pero como es mucho más fácil, ¿no es cierto?, para hacer comparaciones directas, digamos, lo seguimos utilizando y es posiblemente que esto no cambie en el futuro. De modo entonces que, reiterando, ¿no es cierto?, la dispersión extrema normalmente se expresa como la distancia de centro a centro entre los dos disparos que están más alejados. Y medir la dispersión extrema de los grupos de impactos es rápido y fácil, pero como hemos dicho, en realidad no es una medida muy buena de la dispersión, ya que estamos desperdiciando información dada por los impactos internos. Efectivamente, esto es así porque piensen ustedes en el caso de un grupo de 5 disparos, ¿no es cierto? La medida de la dispersión extrema está determinada por la posición de solo 2 de los 5 impactos, o sea que los otros 3 los estamos directamente ignorando, ¿no es cierto?, en lo que hace a la precisión del sistema. En otras palabras, en este caso, solo el 40% de los tiros son considerados en la medición. Peor todavía para un grupo de 10 disparos, donde la medición de centro a centro solo usa, de los dos disparos más alejados, por supuesto, solo usa información del 20% del total de los disparos. Y esto lo sabemos por experiencia, es decir, supongamos que estamos en una competencia de bench rest por agrupación, ¿no es cierto?, donde lo que se mide es precisamente la dispersión extrema. Es decir, da lo mismo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del puntaje, que tengamos 4 impactos que prácticamente están constituyendo un solo agujero, o sea, con una altísima precisión para esos 4 disparos, y uno que está alejado. Y eso es exactamente lo mismo que el caso que tuviéramos, digamos, los 5 disparos dispersos, pero donde la dispersión extrema fuese la misma. O sea que está claro que no nos da toda la información que contiene, digamos, el patrón de impactos, ¿no es cierto?, con este parámetro en particular. En realidad, la dispersión extrema se puede encuadrar dentro de lo que se denominan en general estadísticas de polígono, que son fáciles de calcular, pero son estadísticamente mucho más débiles porque prácticamente ignoran, como hemos dicho, los puntos de datos internos. Por supuesto, esto no quiere decir de ninguna manera que la dispersión extrema sea completamente irrelevante, ya que una estadística como esta, que es fácil de medir en el polígono y con la que todos están familiarizados,
indudablemente resulta útil. De todos modos, ¿no es cierto?, otras estadísticas pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones sobre cómo funcionará un sistema arma-cartucho en el futuro y de esta forma a maximizar el beneficio que nos da cada disparo y no solamente una pequeña fracción de los mismos. En este sentido, una buena medición, y que es relativamente simple, es la medición del radio medio, que también se la conoce como distancia media al centro y sobre la cual vamos a hablar enseguida. Hay otras medidas alternativas de precisión. Se podría medir la ubicación de cada disparo y calcular la desviación estándar vertical o la desviación estándar horizontal, la desviación estándar radial, lo que a veces se llama el error circular probable, etc. Es decir, se pueden considerar opciones para medir la dispersión, ¿no es cierto? Nos gustaría algo más descriptivo que la dispersión extrema, pero tampoco queremos volvernos locos con las estadísticas, ¿no es cierto? Sobre todo cuando estamos en un ambiente de torneo donde, bueno, no podemos empezar a hacer cosas extremadamente sofisticadas, tienen que ser cosas simples que todo el mundo entienda y que no sean tan discutibles. En este sentido, el radio medio de un grupo de disparos es una medida bastante adecuada para esta tarea. El radio medio, también, que, como dije recién, se puede conocer como promedio al centro, se explica en realidad por sí mismo, ya que es la distancia promedio de cada tiro al centro del grupo. Estas son en realidad las razones por las que el radio medio es una buena medida de precisión, porque de nuevo tiene en cuenta, ¿no es cierto?, la posición de cada uno de los impactos. No solo de los dos puntos más distantes. Por esta razón, el radio medio puede proporcionar una medida de precisión de mayor confianza que la dispersión extrema. En realidad, ¿no es cierto?, este tipo de estadísticas, como por ejemplo el radio medio es ideal porque, digamos, conjuga simplicidad, ¿no es cierto?, con una mayor cantidad de información que podemos obtener de nuestro blanco. Y esto es bueno, por ejemplo, cuando estamos haciendo prácticas. En lugar de referirnos a, como hacemos habitualmente, como lo he hecho yo siempre hasta ahora, ¿no es cierto?, a la dispersión extrema, es interesante analizar, por ejemplo, evaluar nuestros grupos en función del radio medio, porque eso nos da una mejor información, digamos, de la precisión de nuestro sistema arma-cartucho. Hay otras métricas estadísticas que pueden utilizarse, como por ejemplo el error circular probable, que es una métrica interesante y es utilizada en general para cuantificar la dispersión, porque se define como un círculo en el que el 50% de los impactos se encuentran en su interior. El error circular probable y el radio medio son en el fondo muy similares dentro de una diferencia cuantitativa de 5 o 6%, pero técnicamente obviamente no son lo mismo. Es así que si se desea, por ejemplo, saber el error circular probable de un grupo en función del radio medio, si uno multiplica el radio medio por 2,1, se obtiene el error circular probable correspondiente al 95%. Esto quiere decir que el 95% de los impactos van a caer dentro de este valor de radio. Por ejemplo, supongamos que se dispara un grupo de 10 disparos a 1000 yardas. Digamos incidentalmente que estas estadísticas son particularmente interesantes para long range, ¿no es cierto? Entonces, reitero, supongamos que se dispara un grupo de 10 disparos a 1000 yardas con un radio medio de 3 pulgadas. De modo tal que si multiplicamos esas 3 pulgadas por 2,1, ¿no es cierto?, nos da el radio del círculo en el que se espera que impacte ahora el 95% de los disparos, por lo que son 6,3 pulgadas. Claro que como este es el radio, en realidad el diámetro total del grupo sería alrededor de 12,6 pulgadas y dentro de ese círculo se espera que aterricen, digamos, el 95% de los disparos.
Digamos que así como se puede esperar que las medidas de un grupo de centro a centro crezcan con más disparos, esto lo sabemos, cuanto más disparos tiramos, más probabilidad tengamos de que el grupo sea grande, el radio medio también va a crecer con el aumento del número de disparos, pero no tan rápidamente como de centro a centro, no tan rápidamente como la dispersión extrema. En otras palabras, podemos esperar una diferencia del orden del 24% en el tamaño del grupo al pasar, por ejemplo, de 5 disparos a uno de 10, cuando medimos de centro a centro. Pero el radio medio en este caso estará más cerca del mismo valor para 5, 10 o 20 disparos, es decir, va a variar mucho más lentamente. Esto de alguna manera hace que este parámetro sea estadísticamente más sólido. Básicamente lo que esto significa es que se converge en el mismo valor final en menos disparos al medir el radio medio. Esto es importante porque con menos disparos tenemos una medida más sólida, más confiable. Utilizando el radio medio se pueden resolver diferencias más pequeñas en la precisión con menos disparos. Del mismo modo, si se está probando para ver si la munición cargada con el fulminante A es más o menos precisa que la munición cargada con el fulminante B, es más probable que el radio medio o el promedio al centro, como quieran llamarlo, nos revelen la verdadera diferencia. Y por algo el ejército de los Estados Unidos utiliza precisamente el radio medio para hacer la evaluación y la aprobación de las armas. El otro problema importante con que nos enfrentamos cuando evaluamos o analizamos nuestros tiros de práctica es el tema de los voladores, los flyers, ¿no es cierto? O sea, aquellos impactos que caen lejos del grupo. En este sentido, bueno, no faltan opiniones sobre este tema, pero en realidad resulta crítico cuando tratamos de cuantificar y predecir la dispersión. En general, digamos que excluir una observación solo porque es un valor atípico no es buena práctica, por lo que la mayoría de los expertos en este sentido no creen que sea justificable filtrar puntos de datos. Excluir un disparo de un grupo solo porque parece ser un volador es una mala práctica de medición y nos puede llevar a subestimar la dispersión. En el tiro al blanco, ya hemos dicho, un volador, un flyer, es un tiro que vuela lejos del objetivo y parece, por lo tanto, ser un valor atípico. En ese sentido, todos sabemos, ¿no es cierto? Todos experimentamos voladores y a veces la causa de un volador o flyer se puede conocer o se puede encontrar. Pero en las estadísticas tenemos que tener cuidado de discriminar entre valores atípicos y voladores. Y en este sentido, no todos los valores atípicos son voladores. Consideremos el siguiente ejemplo. Centrémonos en el grupo 2. Si acabáramos de disparar el grupo 2, sería natural suponer que el disparo resaltado que cayó fuera del grupo debe haber sido culpa nuestra, es decir, un volador. Sin embargo, cuando observamos la superposición de todos los grupos, obtenemos una imagen más clara de la verdadera dispersión del rifle y vemos que los disparos de los otros grupos también impactaron en una ubicación similar a la derecha. Entonces, si bien sería completamente natural culparnos a nosotros mismos por un disparo tan alejado como ese y excluirlo como un volador, sería incorrecta y nos haría subestimar la verdadera dispersión del rifle. De modo que cuando estamos en presencia de un impacto atípico, tenemos que ser muy cuidadosos, luchar con nuestra propia tendencia a eliminarlo y solo eliminarlo si realmente estamos seguros de que ese impacto fuera del grupo obedece a una causa identificable y fortuita, como puede ser un error nuestro, ¿no es cierto?, de puntería o de ejecución, ¿no es cierto?, o eventualmente a lo mejor una situación muy particular como puede ser una ráfaga de viento imprevista, etcétera. Pero de lo contrario, ¿no es cierto?, no debemos excluir valores simplemente porque son atípicos como voladores, porque insisto, eso nos lleva
a sobreestimar, ¿no es cierto?, la precisión de nuestro sistema arma cartucho, y no es lo que queremos, porque si no nos estamos engañando nosotros mismos. Lo mismo cabe con respecto a los grupos de 3 disparos, ¿no es cierto? Es decir, hemos dicho, ¿no es cierto?, y esto es un hecho experimental comprobado, que la dispersión extrema va a ir aumentando con el número de disparos. Por lo tanto, si nosotros hacemos grupos de 3 disparos, es muy probable que tengamos dispersiones extremas mucho más satisfactorias que si lo hacemos con 5 disparos o con 10 disparos, ¿no es cierto? Yo mismo a veces he hecho evaluaciones con 3 disparos, de hecho en el último video hice una evaluación de estas características, pero a mí no me dejan conforme y de hecho para mí lo tomo como un valor provisorio y después simplemente lo reproduzco o trato de reproducir el comportamiento, ¿no es cierto?, cuando disparo un mayor número de cartuchos. En ese sentido, digamos que los grupos de 10 disparos son indudablemente un indicador más confiable cuando se trata de predecir que es probable que haga una carga en el futuro. Al hacer evaluaciones estadísticamente más sólidas, es posible que descubramos que muchas cargas producen resultados estadísticamente similares y que en general las cargas no son a veces tan determinantes como la sabiduría convencional o nosotros mismos pensamos. Esta consideración yo creo que es particularmente importante porque debería alertarnos sobre el hecho que muchas veces, ¿no es cierto?, estamos ensayando recargas que son marginalmente diferentes y la estadística que usamos nos hace creer de que realmente hay diferencia entre esas recargas, ¿no es cierto? Pero si usáramos una estadística más sólida, a lo mejor esa diferencia desaparecería, ¿no? De forma tal de que un poco, digamos, uno tendría que a veces no volverse loco, ¿no es cierto?, buscando el último milésimo de precisión, ¿no es cierto?, y a lo mejor, digamos, con una buena carga, usar mayor parte del tiempo practicando, ¿no es cierto?, en el polígono en lugar de ir haciendo distintas experiencias que a lo mejor no son estadísticamente sólidas o válidas. Algo que sí, evidentemente, valdría la pena explorar es utilizar algún parámetro estadístico como el radio medio, que es particularmente simple de comprender, fácil de calcular y que la experiencia muestra, ¿no es cierto?, de que tiene un significado mucho más confiable, ¿no es cierto?, que la simple dispersión extrema. Debido a esto, ¿no es cierto?, yo estoy intentando, digamos, en el futuro usar el radio medio en lugar de la dispersión extrema, por supuesto, para mis prácticas de tiro, ¿no es cierto?, para conocer mejor la performance de mis sistemas armas cartuchos. Y para eso, digamos, si bien el radio medio matemáticamente es muy sencillo y se puede calcular, ¿no es cierto?, hoy prácticamente nadie lo hace así y todos recurren a softwares específicos para el cálculo. De hecho, hay un software gratuito que se llama OnTarget que calcula el radio medio. Lamentablemente yo he tratado de bajarlo y no he tenido éxito. No sé qué pasa con este programa que no lo puedo bajar. Y lo que hice es, sí, compré, me hizo un programa muy barato de $7.99, $8, ¿no es cierto?, un programita balístico que se llama OnTarget, perdón, no, OnTarget no, que se llama Ballistic X, y que yo lo compré pensando que permitía calcular el radio medio. Bueno, lamentablemente me decepcioné un poco porque una vez que lo compré y que lo empecé a utilizar, se puede instalar en el celular. Yo lo instalé en el celular porque parece que es lo más conveniente, ¿no es cierto? Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Yo pensé que calculaba el radio medio, pero lamentablemente la opción de radio medio todavía no está disponible.
Y mucho me temo que no sé si va a estar en algún momento, porque esto ya hace tiempo que vienen prometiendo que esta opción se va a incorporar. Cuando uno utiliza el programa y ve otras posibilidades, bueno, dice que sí, hay otras opciones, pero que no están todavía disponibles. De todos modos, estoy contento de haberlo comprado. Van a ver que es muy interesante para calcular la dispersión extrema y otros parámetros del grupo de impactos que estamos analizando. Así que vamos como ejemplo para mostrarles cómo funciona este programa, a tomar el mismo grupo de 3 disparos al cual hacía referencia yo hace un momento y sobre el cual estuve describiéndoselos a ustedes en el último video, uno de los últimos videos de la serie Bullseye que hice, donde toqué precisamente este aspecto de la recarga de mi 308 Winchester. Bien, acá vemos cómo se presenta el programa en la pantalla del celular. Lo vamos a abrir y acá aparece la primera pantalla. Podemos usar la cámara para sacar fotos o usar la galería. Como ya tengo el grupo de impactos grabado, acá lo tengo, sobre este vamos a trabajar. Lo primero que hay que hacer es establecer un patrón de medida de 1 pulgada, puede hacerse en milímetros también, en centímetros. Bendis establezca la primera referencia para el tamaño de 1 pulgada. Entonces yo lo que hago es ahora, como tengo la grilla del blanco, tomo una de estos puntos de la grilla y ese debe ser mi primera referencia. Acá fíjense que está marcado con un pequeñito circulito amarillo, ¿no es cierto? Justo y una crucecita el primer punto de la grilla. Ahora le pongo next, próximo, y ahora me dice marque el segundo punto de la grilla. O sea que me voy a otro punto de la grilla vecino y ya tengo 1 pulgada exacta ahí, ¿no es cierto? Acá lo tenemos marcado el segundo punto, ¿no es cierto? Y ya lo entro, y ahora lo que me muestra es la distancia que yo tengo de tiro, que en este caso son 100 metros. Yo las unidades las puedo variar a mi gusto. Y acá estoy seleccionando el calibre, que es 308 o 762, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Y ahora lo que me dice es que ubique el punto al donde apunté, donde puse la cruz del retículo de la mira telescópica, y ahora voy a marcar precisamente ese punto. Se los voy a mostrar, acá lo están viendo, ahí yo apunté, y le voy a dar el enter, set, entro, y ahora lo que me va a decir, ¿no es cierto?, es que vaya marcando los impactos. Siempre conviene hacer un zoom importante, o sea, un zoom bueno para digamos, disminuir el error de apreciación, ¿no es cierto? Acá tengo ya marcado el primer impacto de los 3, le dice agregar impacto, lo agrego y ya me queda marcado como impacto número 1. Ahora voy al segundo. Acá lo tenemos, ahora le doy el enter, o sea, agrego el impacto y ya me queda identificado como impacto número 2. Y ahora hago lo propio para el tercer impacto. Se dan cuenta que hacer un buen zoom es bueno, porque de esa forma se disminuye el error, como dije antes, de apreciación, ¿no es cierto? Vamos a marcar entonces, yo lo que estoy haciendo ahora es marcar ahora la posición del tercer impacto. Acá está, lo entro, es decir, agrego el impacto y ya me queda identificado como impacto número 3. Y ahora esto es todo lo que tuve que hacer. Ahora ya directamente me da los resultados. Fíjense que me da que el tamaño de grupo en MOA lo podría tener, está también en pulgadas, ¿no es cierto? Y me da 1,18 MOA, que como vamos a ver es prácticamente el mismo valor que yo había calculado a mano en el video anterior a que hacía referencia.
También habrán visto que hay otros valores que me dan respecto de las características del impacto, ¿no es cierto? Y lo que le puedo agregar es una etiqueta, la puedo poner donde quiero, y en esa etiqueta yo puedo poner toda la información que desee. ¿Ven? Que tiene una pantalla que me permite ir escribiendo y puedo poner, qué sé yo, la fecha, el peso de la munición, peso de pólvora, etcétera. Bien, y para terminar, simplemente observemos de que este valor de 1.18 MOA que obtuvimos con este software es muy similar al valor que habíamos obtenido manualmente, ¿no es cierto? Que nos dio 1,0A, o sea, la diferencia realmente es despreciable, ¿no es cierto? Entre la diferencia entre el cálculo manual y el cálculo con software. Obviamente el cálculo con el software me puede dar, si lo hago bien, con mucho cuidado, me da un valor sumamente preciso. Bien, amigos tiradores, esto ha sido todo por hoy. Yo quería compartir con ustedes estas inquietudes que a mí personalmente me vienen preocupando desde hace bastante tiempo. Y bueno, ya les voy a ir contando si logro, digamos, conseguir algún software que me permita calcular radio medio. Vamos a ver cómo funciona este parámetro estadístico frente a lo que estamos acostumbrados, que es simplemente la dispersión extrema. Así que sin más que decirlos, ¿no es cierto? Me despido de ustedes, espero que les haya resultado de algún interés este video y nos veremos en la próxima producción de Buisal para tiro deportivo de precisión.